Este pasaje es un pasaje de los más complicados que me ha tocado predicar. Y he escuchado muchas predicaciones al respecto y siempre tenía dudas de cómo lo predicaban. Incluso las personas hermanos que respeto mucho en el Señor y que hacían de este pasaje algo bastante como llamativo, ¿no? Como escandaloso. Pero leyéndolo, poniéndome a leer a otros hermanos, intentando hacer siempre el trabajo que hago, digamos, exegético, ¿verdad? ¿Cómo realmente podemos armonizar esto con el Jesús que vemos en todos los demás pasajes? No solo de Mateo, sino el Jesús que vemos en las profecías del Antiguo Testamento. El Jesús que vemos en el lenguaje apocalíptico de Juan, victorioso. El Jesús que vemos en Santiago, ¿no? Muy compasivo y misericordioso. Pero este pasaje parece presentar a un Jesús aún más disruptivo. Yo entiendo al Jesús duro en contra de los fariseos y su religiosidad. Y también entiendo al Jesús como león de Judá y un rey victorioso que se venga de sus enemigos porque eso es justo. Entiendo esas facetas de Jesús, pero este pasaje en alguna medida pareciera ser un poco confuso porque pareciera ser un Jesús distinto, no tan compasivo ni tan misericordioso. Y tampoco un Jesús duro que venga justamente a sus enemigos, sino que de manera superficial parece ser un Jesús que nunca habíamos visto. Es un pasaje no tan extenso y dije yo, Señor, de verdad, ayúdame a no predicar algo que esté fuera de lo que hemos venido predicando. Esto tiene que encajar de nuevo con la historia de la redención, tiene que encajar con el Jesús del pacto, tiene que encajar. Y creo que lo fue. Y espero, y lo escribí de verdad, escogiendo palabras en el seminario, uno de los maestros que una de las primeras clases que tuve de técnicas de investigación, me recuerdo mucho de él, el reverendo Jim Maples. Él decía, van a haber exégesis que ustedes van a hacer, dicen, en donde van a estar confundidos de qué palabra utilizar. Van a terminar de escribir su exégesis y todavía van a tener algunas dudas de que si las palabras que escogieron son las correctas. Y de verdad me pasó eso hoy, esta semana. Así que espero presentar realmente de manera lo más apegado posible a lo inspirado lo que esto dice. Mateo 15, versos 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué pasaje, ¿verdad? Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos leído estos 7, 8 versículos. Permítenos abrir nuestra mente. Yo te ruego que el Espíritu de Dios prepare el terreno de nuestra mente y nuestro corazón
para que la semilla no tenga obstáculo. Esta semilla de tu palabra también pueda ser sembrada, penetre y germine y nos haga llevar fruto. Te pedimos perdón si en algún momento hemos fallado al leer y entender este pasaje. Permíteme como el expositor realmente apegarme a lo que originalmente fue inspirado y no nos permitas decir algo que esté fuera de lo que tú dijiste, de tu intención original. Amén. La mujer descrita en este pasaje ilustra perfectamente la actitud que todo ser humano debiese tener frente al Salvador. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Misericordia es lo que el Salvador nos extendió. Sí, nos extendió gracia, pero también nos extendió misericordia. La misericordia se otorga a aquellos que son culpables y no la merecen. En ningún espectro, ninguna parte del horizonte de la culpabilidad del hombre se encuentra una pizca de mérito para la misericordia. Es cuando no hay chance para la misericordia que el Salvador se levanta y se glorifica y dice, no la mereces, pero te la extiendo. Esta mujer está explicando eso. La mujer cananea nos recuerda que la misericordia nunca la merecimos, porque si lo hubiésemos merecido nunca sería misericordia. La mujer cananea nos enseña el verdadero lugar que debemos tener frente al Salvador. Aquellos que ni siquiera merecen las migajas de la mesa del Salvador. Aunque dura sea la imagen, porque realmente es dura. Esas migajas que el Señor nos hubiese extendido, si de verdad el Señor nos hubiese dicho, vaya William, allá hay unas migajas de mi mesa. Solo con que eso me hubiera dado el Salvador, hubiese sido un acto maravilloso de misericordia. Y lamentablemente nuestra mente finita, y a veces, y no me gusta la palabra, pero la voy a utilizar, nuestra mente a veces morbosa, en el sentido de querer encontrar algo que achacarle a estos personajes, ¿no? La gente se queda con la idea de las migajas. Pero si ustedes leen bien el relato, Jesús no le dio migajas a esta mujer. No, primero era una figura de discurso, una figura de lenguaje. Porque ustedes creen que el sanar a esa hija fueron unas cuantas migajas, ¿no? El sanar a esa hija fue el regalo más grande que esa mujer esperaba. Jesús no le dijo, vaya, voy a hacer que tu hija esté bien 2 horas a la semana y el resto de la semana va a seguir con su posesión demoníaca. Eso hubiesen sido migajas. El que Jesús le regalara unos cuantos minutos de sanidad a la hija cada cierto tiempo. Pero Jesús no le terminó dando migajas a esta mujer. Le terminó dando un gran regalo, la sanidad de su hija. Entonces la gente se queda con la idea de que Jesús dio migajas. No, Jesús dio la sanidad completa. Y esta es otra vez la historia de la redención. Porque Jesús no nos dijo, miren, todos ustedes que son pecadores, cuando partan de este mundo y los entierren, cuando lleguen al infierno, les voy a regalar 3 horas de descanso del tormento que se merecen, pero el resto de la eternidad van a tener sufrimiento en el infierno. No, Jesús no nos dio esas migajas. Cuando Jesús nos ofreció salvación y nos la dio con certeza, nos dio salvación, descanso por la eternidad. No nos dio migajas. No nos quedemos con la idea de que aquí Jesús dio migajas. No, dio un regalo completo y maravilloso. Esta es la historia de la salvación, la historia de la redención una vez más, porque terminamos con el privilegio, el más alto privilegio que un ser humano podría tener, el ser llamado hijo de Dios, el ser llamada hija de Dios. Amén. Este pasaje específicamente está también en Marcos capítulo 7, versos 24 al 30. Marcos añade algunos elementos que Mateo no pone,
Por ejemplo, le llama a una mujer griega y sirofenicia, que es básicamente otra forma de llamarle a una persona que habitaba en esa región, ¿sí? Y básicamente Marcos también describe estos puntos. La región a la que Jesús se retiró después de su discusión con los fariseos, ¿se recuerdan? Tuvimos una prédica al respecto en el pasaje pasado. Esta región a la que Jesús llega se encuentra como a unas 50, 60 millas de donde Jesús estaba. Esto parece intencional de parte de Jesús. Algunos teólogos creen que Jesús no llegó hasta la región central de esos lugares paganos, sino que se quedó en la parte fronteriza de Galilea, del Israel del sur, para que fuera más fácil a personas del otro lado, digamos, del otro lado de la frontera de Israel, llegar a donde Jesús estaba. Y por eso es que a la mujer cananea le fue fácil llegar a donde Jesús estaba. Jesús estaba ingresando, y este es el punto contextual que quiero tocar. Jesús estaba ingresando a un lugar donde habitaban paganos. Y paganos es una palabra bastante fuerte, pero que nos ayuda a describir exactamente quiénes eran, porque eran naciones que no adoraban al Dios de la Biblia, sino que adoraban a otros dioses. Paganos, gentiles, son palabras que se utilizan como sinónimos a veces en estos contextos. La descripción de la mujer y su lugar de origen es algo que no debemos omitir. Mateo identifica a esta mujer como una mujer cananea y, como bien les dije, Marcos la identifica como una mujer sirofenicia, para que los lectores entendamos el trasfondo de esta mujer, porque el trasfondo de esta mujer es un elemento importante para entender las masivas implicaciones de la historia de la salvación. Esta era una mujer descendiente de los antiguos enemigos de Israel y viene al Mesías judío para buscar bendición. Esto no sucedía todos los días. Y esta otra vez es otra imagen del evangelio, de la redención, porque vemos a los gentiles venir a Jesús. A nosotros hoy esto no nos parece muy significativo, porque nosotros mismos somos gentiles, porque nacimos de una u otra manera en un contexto bien que mal, lleno de denominaciones evangélicas, lleno de iglesias evangélicas, lleno de un territorio que en alguna medida el evangelio es en alguna medida común. En aquel momento no. Era difícil que una persona cananea, sirofenicia, pagana, acudiera al Mesías judío. Eso era traicionar a tu patria, ¿sí? Y esto es muy significativo porque es la primera vez que Jesús hace un milagro, digamos, en territorio pagano. O otros milagros, Jesús ha hecho milagros a los paganos, pero en territorio judío. Por ejemplo, el centurión. El centurión era un pagano, pero le hizo un milagro en territorio judío. Aquí Jesús se atreve a ir al territorio pagano. Cuando los discípulos le piden a Jesús que la despida, Señor, despídela ya porque ya nos cansamos de que grite tanto. Algunos piensan y dicen, qué mala onda los discípulos, va. Como que querían que Jesús la ahuyentara, pase para allá. No, algunos teólogos creen que los discípulos estaban diciendo, Jesús, concédele lo que pide para que ya nos deje de molestar. Y es probable que los discípulos sí estuvieran buscando también concederle la petición a esta mujer. La respuesta aparentemente dura de Jesús, bueno, tiene algunas facetas. Número uno, Jesús al principio no le responde. Por eso les digo que este pasaje es difícil, porque vemos a un Jesús como que al principio parece no darle importancia a esta mujer, como alguien que no tiene nada que ver con ella y no le quiera responder. Este no parece el Jesús de siempre, ¿verdad? En el verso 24 dice, es que yo no fui enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. A esta mujer y su pueblo no. Entonces es otra frase de Mateo que a mí me desconcierta y dice, ¿cómo es esto? Que Jesús no quiere hacerle esto a esta mujer. Pero parece contraproducente porque ya bendijo al centurión, quien era un pagano. En otros lugares vamos a ver que también le hizo milagros a otros hombres, otros leprosos que no eran de allí.
Algunos creen que, por ejemplo, Judas, el que se llamaba Iscariote, Iscariote es un nombre que provenía de el pueblo de Moab. Algunos creen que Jesús le hizo misericordia en algún tiempo a Judas, aceptándolo dentro de sus 12 discípulos, y era un extranjero. Entonces, sí, Jesús no era un extraño, no trataba así a los forasteros, a los extranjeros. Pero aquí este pasaje inicia con un Jesús aparentemente duro. Pero tenemos que otra vez leer en su contexto. Y dice el verso 24, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Esto tiene que ser interpretado a la luz de algo que Jesús ya hizo o dijo. Y en efecto, así fue. Y ya lo predicamos hace algunos meses. Mateo 10, verso 6. Ayúdame, Luis. Dice de la siguiente manera: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese verso es clave para interpretar este pasaje. Porque en Mateo 10, recuerdan, el capítulo 10 de Mateo es un discurso misionero. Jesús está a punto de enviar a sus discípulos en parejas a todas las aldeas a donde él iba posteriormente a ir a predicar el evangelio. Y le dice a sus discípulos: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero. Entonces, el lenguaje utilizado por Jesús no significa que los gentiles no iban a recibir el evangelio. No. Simplemente significa que en ese punto en el que Jesús estaba de su ministerio terrenal, aún no era el tiempo de ir a los gentiles. Pero el resto del Nuevo Testamento nos muestra que el evangelio llegó a los gentiles. Pero en este momento, donde estamos en Mateo 15, en Mateo 10 y Mateo 15, todavía no iba el evangelio a cruzar las fronteras de Israel. Eso es todo lo que significa. No le pongamos más de lo que significa. El mismo Jesús ya había dicho que en determinado momento el evangelio sería llevado a los gentiles. Dice el mismo capítulo 10, verso 18, dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. El mismo Jesús dijo que el evangelio iba a llegar a los gentiles. Pero en este capítulo 15 entendamos una cosa: aún no era el tiempo. Si tenemos este precedente en el discurso registrado en el capítulo 10, no debemos leer en este pasaje de Mateo 15 más de lo que dice. No hay necesidad de leer entre líneas o de buscarle una quinta pata al gato. En este momento específico, la voluntad del Padre era que Jesús fuera a la casa de Israel, nada más. La frase más dura, aquí se intensifica lo que Jesús está haciendo, porque dice el verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una gran mayoría de predicadores toman esta frase y la hacen de esta frase un escándalo. He oído hermanos que dicen: Jesús le dijo a esta mujer, y hasta hacen el énfasis, ¿no? Miren, aquí Jesús hizo esto con el propósito de... Jesús como que estaba picando el hormiguero. Yo dije, esto tiene que ser algo diferente. Este no es el Jesús arrogante, insultante, racista o que denigra a la gente. Este no es el Jesús que leemos. Debemos tener mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de declaraciones fuera de lugar en cuanto al significado de esta frase. En nuestra época, cuando tomamos esta frase y decimos perrillos, Jesús está usando esta frase para decir que esta mujer es como una perrita, como algo Dios no quiera que signifique algo peor. Me voy a poner un poco técnico acá, pero si hacemos eso, si utilizamos el significado de nuestra época para esto que estamos leyendo,
estamos cometiendo algo que se conoce en falacias exegéticas como un anacronismo semántico. ¿Qué significa eso? Hacer o aplicar un uso reciente de nuestras palabras a una literatura más antigua. Entonces, cuando nosotros aquí utilizamos la palabra perra para insultar a una persona, creemos que es lo mismo que Jesús está haciendo en aquel momento, y no es así. Ahí estaríamos malinterpretando el texto. Básicamente, muchos predicadores pintan a un Jesús así, y arrogante, insultante, aunque sea por un momento. O sea, Jesús no era así, pero en ese momento lo hizo porque, no, Jesús no era así. Algunos creen que Jesús lo hizo con un supuesto motivo de generar en la mujer una actitud para que Jesús pudiera hacer el milagro. Pienso que es un error muy grave atreverse a siquiera inferir esto, porque estaríamos diciendo que Jesús o pecó durante un momento o estuvo cerca de pecar. Es muy arriesgado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aunque esta es la primera vez que yo predico este pasaje de manera formal, en mi mente y probablemente comentando con algunas personas, yo he cometido ese error, creyendo que Jesús sí se atrevió a insultar. A veces me pongo a pensar, ¿no? Cuando Jesús insultó al rey, ¿no? A Herodes, que lo mandó a llamar, y Jesús dijo, díganle a esa zorra. Otra vez, ¿no? Jesús, ¿qué está queriendo decir? No, Jesús no estaba insultando en el sentido, al menos en el sentido en el que nosotros creemos que lo estaba haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, entendiendo el contexto, he llegado a una conclusión distinta. Primero, es cierto que los líderes judíos utilizaban la expresión perros para denigrar a los gentiles. Es cierto, en ese momento. Incluso utilizaban la expresión perros para denigrar a los galileos, quienes eran judíos, pero según los del sur, los galileos que eran del norte ya estaban mezclados con otras razas, entonces eran perros. Y algunos de ellos, pues sí, los denigraban, pero no, eso no es suficiente para decir que Jesús está haciendo lo mismo acá. El único punto que Jesús está exponiendo en esta frase, y présteme mucha atención, es que la mujer entienda la distinción entre judíos y gentiles en ese momento de la historia. Eso es todo lo que Jesús está queriendo decir con esta frase. Esto es lo que llamaríamos un aforismo. ¿Qué es un aforismo? Es establecer una pequeña sentencia doctrinal, una pequeña o una breve declaración que sirva para enfatizar un principio o una situación que en ese momento se está llevando a cabo. La palabra perros no nos debe de sorprender o nos debe de llevar a alguna interpretación errónea. Es simplemente para establecer que los hijos son el pueblo de Israel en ese momento y los perros son los gentiles. No, la palabra perros no es la implicación que nosotros le damos hoy. De hecho, este lenguaje era en cierta medida común en aquella época, tal como lo describimos, que es un aforismo, ¿no? La sentencia breve y doctrinal que se propone como una regla en ese contexto. La gente, los hijos son los hijos de Israel, los perros son los gentiles. Una forma de decir o establecer y describir a todos aquellos que son extraños a la comunidad del pacto. En otras palabras, Jesús estaba definiendo claramente la situación para que la mujer cananea entendiera su posición. Punto. Vamos al Antiguo Testamento para entender un poco más la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 22, verso 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este pasaje lo predicamos en el viernes de crucifixión. La palabra que el salmista utiliza acá es perros, y en la mentalidad hebrea es una alusión a los gentiles. Eso es todo lo que es. En el primer siglo los romanos permitían que los pueblos conquistados aplicaran sus propias leyes, pero no permitían que aplicaran pena de muerte.
Por eso es que los judíos tuvieron que entrar en consejo, en concilio y llevar a Jesús ante Pilato para que él estableciera una pena de muerte sobre Jesús. Y así se cumpliera lo que dice el Salmo 22, que perros rodearon al Hijo de Dios. Es decir, Jesús fue crucificado, muerto y ejecutado por los gentiles, por los perros. Eso es todo lo que significa. R.C. Sproul escribe: Jesús fue entregado en manos de paganos, quienes moraban fuera de la arena en donde el rostro de Dios brillaba, fuera del círculo de la luz de su semblante. Estos eran los perros, los que habitaban fuera del rostro de Dios. Nuestro Señor fue crucificado fuera de Jerusalén, fue juzgado y ejecutado por gentiles, fue llevado fuera de la fortaleza. Esta parte es, digamos, lo que significa la palabra perros. Ahora, en esta imagen hay una gran enseñanza. Aquí pareciera que me voy a zafar un poquito del tema, pero no. Me sirve lo que voy a hablar para que entendamos un poco la mente de la mujer cananea, la intención de la mujer cananea, ¿ok? La distinción entre animales limpios e inmundos en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan las leyes sobre la dieta? Lo que los judíos podían y no podían comer. Consistía en dos tipos de animales. Los que estaban limpios eran aptos para comer y los que estaban sucios, los que los israelitas no debían comer según la dieta del Antiguo Testamento. ¿Por qué esa distinción entre animales limpios e inmundos? ¿Y por qué para nosotros hoy no? Porque ellos no podían comer camarones, no podían comer cerdo, no podían comer ciertos tipos de animales, y nosotros hoy sí. ¿Qué significa? ¿Nosotros somos sucios y ellos eran limpios? ¿Qué significa eso? Bueno, tenía un objetivo en el Antiguo Testamento. Algunos teólogos creen que esa diferencia entre animales limpios e inmundos podía estar diseñada para recordarle constantemente a Israel la caída del ser humano. ¿Ok? Los animales limpios estaban visiblemente separados del suelo por pezuñas, ¿sí? La forma en la que tenían sus patas, las pezuñas, les permitía separarse del suelo y por lo tanto, en alguna medida, estar limpios. O los animales que tenían escamas y aletas, que nadaban dentro del mar, pero que no se arrastraban en el fondo del mar, según Levítico 11, versos 3 y verso 9. Los animales inmundos tocaban la tierra directamente, por eso ellos no podían comer nada que se arrastraba sobre la tierra o aquello que nadaba en el fondo del mar, ¿sí? Otras criaturas, digamos que comían animales muertos. Entonces, los animales que comían animales muertos eran animales inmundos, ¿ok? Dado que el pecado de Adán trajo esa maldición sobre la tierra y la muerte, no comerán animales asociados con ciertas cosas como las que les estoy diciendo, le recordó a Israel o le recordaba a Israel el quebrantamiento de la creación, cultivando la esperanza de que algún día esa contaminación, esa maldición se acabaría y el mundo regresaría a su estado original. En la cruz, esa maldición se terminó. Y ahora la creación espera que la bondad de Dios se manifieste completamente. Con esa maldición rota, ¿sí? Y se recuerdan el momento decisivo en el que el Espíritu le muestra a Pedro un lienzo que desciende con todo tipo de animales inmundos. Y Pedro dice: no, Señor, tú sabes que yo soy yo como fino, dijo Pedro. Yo comía fino. Y entonces Dios le dice: Jesucristo ya murió. La maldición ya ha terminado. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Así que nada de fino. Ya puedes ir a los chucos de la esquina con el chato. Y entonces Pedro dijo: dame 3 con chorizo. Y comió. Y la maldición había sido rota.
Todo lo que antes era inmundo, ahora era limpio. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Por qué les digo esto? Porque para entender el cuadro de la mujer cananea, nos sirve para entender que no solo el tema de los animales ahora era distinto. Precisamente la imagen de Pedro con ese lienzo, cuando sale del éxtasis, va a la casa de Cornelio con aquellos que eran gentiles, que eran inmundos. Y el Espíritu de Dios cae sobre Cornelio y su familia mientras Pedro estaba predicando. Entonces Pedro entiende y dice, no es solo para los judíos, es para los perros, es para los gentiles, es para los que están fuera de la comunidad de Israel, es para todos. La división entre judíos y gentiles ya no existe más. Este milagro de Jesús a una mujer pagana anunciaba, prefiguraba que el evangelio no podía ser contenido en las fronteras del judaísmo, tal como el vino nuevo no se echa en odres viejos. Los odres viejos fueron rotos y el sistema judío no pudo contener la luz y la magnitud del evangelio, y ahora llega incluso a los perros. Difícil, pero a la vez fantástico el pasaje, ¿no? Maravilloso, ¿no? Eliminar la maldición que existía, que terminaría con la división entre judíos y gentiles. Es una verdad insinuada en este pasaje de la mujer cananea. No, este pasaje no trata de un Jesús arrogante, insultante. Yo nada que ver con los sirofenicios, ¿no? Denle unas migajas. No, al contrario. Este es un Jesús bondadoso. Porque su conclusión, me puedo imaginar la cara de Jesús. Oh, mujer, grande es tu fe. Tú has entendido que yo no soy solo para los judíos, sino también para tu gente. Al contrario de ser un Jesús mala onda, este es un Jesús buenísima onda. Es una luz distinta al pasaje, ¿no? Mientras Cristo se acerca a Tiro y a Sidón, una mujer gentil se acerca a Jesús y le ruega por su hija. Jesús la ignora al principio, sí, pero luego dice que su misión es para con Israel, pero no está negando la salvación a los gentiles, sino que le está recordando que de Israel viene la salvación a los gentiles. Eso es todo lo que le está diciendo. Se relata este intercambio entre Jesús con la mujer acerca de dar el pan de los niños a los perros. Y es la única imagen de un padre responsable y amoroso. No va a alimentar primero a los de afuera de la casa para ver si después le queda para alimentar a los que están adentro de la casa. Un buen padre va a alimentar a los que están en casa para luego alimentar a los que están afuera. Eso es todo lo que está diciendo el pasaje. No está diciendo, voy a alimentar a los de la casa. No, muchachos, ya no tengo nada para ustedes. No, está alimentando a los de la casa para alimentar también a los de afuera. Pero hay un orden. El evangelio primero vino a Israel y luego a los gentiles. Pero hubo para todos, así como hubo para esta mujer. No se queden con la idea de un Jesús mala onda y arrogante, porque no lo es. Es un Jesús bueno y amoroso y compasivo para con los que están en la casa y los que están fuera de la casa. La mujer, como bien decíamos, una hija de los antiguos enemigos de Israel. Esta mujer conoce esta verdad. Esta mujer sabe que ese Mesías judío era para los judíos. Para ella no, porque ella era de otro clan.
Ella era de otra nacionalidad. Ella sabe eso, ¿sí? Por lo tanto, la mujer no demanda que Jesús cure a su hija. La mujer no llega, usted es el famoso que cura. A ver qué tan bueno es, pues. Cúreme a mi hija, pues vamos a ver si sí o si no. No, la mujer llega y pide lo que hay que pedir, misericordia. Y si yo soy un perro, deme unas migajas, por favor. Sea misericordioso conmigo. Juan Calvino dice que la mujer no contradice impíamente a Cristo. Como Dios prefirió a los judíos por sobre otras naciones, ella no le está disputando a Jesús el honor de la adopción. Ella no le está diciendo a Jesús, ¿por qué a los judíos sí los adoptaste y a nosotros no? No, ella no está jugando esa carta del racismo, no. Declara ella, más bien, que ella no tiene ningún tipo de objeción. ¿Tú decidiste adoptar a los israelitas? Bueno, está bien, pero dame un poco de misericordia. Y Cristo satisface de acuerdo con el orden prescrito, primero a Israel y después a los gentiles. El punto de Jesús con esta frase era mostrarle a la mujer cananea que los hijos debían ser alimentados antes que los extranjeros. La mujer cananea entiende a la perfección lo que Jesús está diciendo y su respuesta es magisterial. Un teólogo de apellido Tasker dice lo siguiente, dice, ella, la mujer cananea, confía en que incluso si no tiene derecho a sentarse como invitada a la mesa del Mesías, como un perro gentil que es, al menos se le puede permitir recibir una migaja de las misericordias de Dios. Es muy importante leer no solo en contexto, sino también en el orden de los pasajes. Es aquí en donde es tan útil, de verdad, ir predicando pasaje por pasaje y tomar un libro, de verdad, y predicarlo, porque si no, uno no lo entiende. Estos pasajes Mateo no los puso al azar, no puso, vamos a ver, en esta hoja escribí lo que pasó con los fariseos. Bah, pónganlo ahí. Aquí está lo de Jairo, métanlo ahí. No, Mateo no escribió así, al azar. Él escribió con un orden y para que vayamos entendiendo. Y por eso no nos podemos quedar con lo superficial para que nos parezca pertinente o llamativo del pasaje. Las narraciones que Mateo presenta en este orden no son al azar, están puestas con propósitos específicos. Y este pasaje nos ayuda a entender el contraste entre los fariseos y la mujer cananea. ¿Sí? Porque unos versos antes, ¿cómo abordaron Jesús? ¿Cómo abordaron los fariseos a Jesús? Lo abordaron con desdén, lo abordaron osadamente, retando su autoridad. Porque ni tú ni tus discípulos se lavan las manos y cumplen con nuestras tradiciones. Nosotros somos los que imponemos aquí la tradición. Y tú que te crees el Mesías deberías cumplir con lo que nosotros decimos. Esa era la actitud de los fariseos. ¿Cómo se acerca la mujer a Jesús acá? No se acerca a él. Se acerca a pedir misericordia, reconociendo al Hijo de Dios. La forma en la que los fariseos se acercaron a Jesús fue pecaminosa. La forma en la que la mujer cananea se acercó a Jesús no lo fue. Otro contraste importante que debemos observar es que Jesús trata duramente a los fariseos. Cuando los fariseos se ponen bien salsas, Jesús se puso más salsa y más astuto, los dejó sin argumentos y les dijo, hipócritas, de ustedes hablaba el profeta, sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces los fariseos se ofendieron. Ese Jesús es una chusma, le tiraron el pelo, ¿verdad? Se ofendieron los fariseos, cuando Jesús ya los trató duro. Aquí vemos lo mismo. Jesús trató duramente a la mujer cananea. Sí, de alguna manera hay una parte dura en las palabras de Jesús, pero la mujer cananea no se ofende. La mujer cananea no
no actúa como los fariseos, sino al contrario, la mujer cananea permanece con una actitud reverente y verdaderamente humilde, como lo que tuvieron que haber hecho los fariseos. ¿Ven la importancia de leer en el contexto y en el orden de los pasajes? Mateo nos está diciendo, vean a la mujer, vean a los fariseos, vean cómo actuó la mujer, vean cómo actuó los fariseos. Este contraste es importante a la hora de la lectura. Los fariseos demandaban de Jesús respeto. La mujer no demandó a Jesús nada, sino que suplicó por misericordia. Finalmente, Jesús expresa su admiración por la fe de esta mujer. Una escena parecida en ese punto a la escena del centurión romano. Jesús termina admirado, ¿no? Oh, mujer, grande es tu fe. Con el centurión, ni en Israel he encontrado tanta fe como en este pagano. Jesús termina concediendo el deseo de esta mujer, sanando a su hija. No es tanto que la fe de la mujer provocó el milagro, porque igual, otra vez, la gran mayoría de predicadores, porque esta mujer hizo esto, entonces Jesús hizo lo otro. Te llegan correos electrónicos de hermanos muy queridos en la fe. William, que esto y lo otro. ¿No? Dios te bendiga. Adiós. Punto. Y final, tal y tal persona y una frase al final de su nombre, ¿verdad? La fe mueve la mano de Dios. Uf, qué bonito es eso. No. Malas noticias. La fe no mueve la mano de Dios. Cuando estuvimos hablando del pasaje de Jairo, hablábamos y distinguíamos entre dos conceptos: el instrumento y la causa. La fe es un instrumento en las manos de Jesús, quien es la causa del milagro. La fe de la mujer no es la causa. La fe de la mujer, al igual que en la escena de Jairo, al igual en la escena del centurión, la fe y en nuestra vida, la fe que tenemos es un instrumento en Jesús, quien es la causa del milagro. Estos hombres y mujeres pudieron haber tenido mucha fe, pero si el Rey de Reyes, Jesucristo, el Hijo de Dios, hubiese dicho, mucha fe tienen ustedes, pero no quiero, de nada me sirve tener mucha fe. Si el Hijo de Dios dice, no, yo puedo tener mucha fe. Yo tengo mucha fe en Jesucristo, pero hay cosas que Jesús me dice, no, porque mi fe no mueve la mano de Dios. Mi fe es el instrumento en las manos del Salvador. ¿Ok? La causa de la sanidad, la causa del milagro, la causa de la obra es Jesucristo mismo. Mi fe nunca es la causa. La mujer tenía un deseo ferviente, pero no importando lo que ella hiciere, quien podía conceder o no conceder era Jesús. Por eso es que este pasaje finalmente redunda en las presuposiciones de todo nuestro sistema de interpretación. El fin último de todo pasaje es la gloria de Cristo. No es la gloria de la mujer cananea. Es la gloria de Cristo, quien pudo haber dicho, no te concedo tu deseo, y su gloria hubiese quedado intacta. Eso nos duele en el ego, pero así es. Jesús pudo haber dicho, no te concedo que tu hija se sane, pero lo concedió. Y en esa extensión de misericordia, Jesucristo permanece intacto y con su gloria intacta, porque Él es quien concede misericordiosamente la sanidad de la hija de esta mujer. El crédito debe ser para Jesucristo por su misericordia. Su misericordia como lo es para nosotros y como lo fue para con esta mujer. Y no sé si logran ver, pero esta mujer, los que tenemos el privilegio de ser padres de familia, hay momentos en el que vemos a nuestros hijos sufrir y cada uno de ustedes que son padres me pueden respaldar en esto. Preferiríamos que nos pase a nosotros, ¿no? Y no a nuestros hijos.
A veces sufrimos más los padres que los hijos, porque nos sentimos impotentes de querer hacer algo por nuestros hijos y no podemos. No sé qué día necesitábamos un medicamento para Josué y no había, lo perdimos, no está, se lo llevó no sé quién, ya no lo trajeron. ¿Me puede traer? No tengo, está agotado. A otra farmacia, no, está agotado en todas las farmacias. ¿Qué hago, Dios mío? Voy a ir a buscar. A las 11:30 de la noche agarro el carro. Gracias a Dios que tenía yo un carro para salir a buscar medicamentos y voy a esta farmacia y no hay, y en esta tampoco, y en esta tampoco. Y le digo al de la farmacia, ¿hay algo que le pueda dar a mi hijo? Aunque no sea ese. Mira, hay un medicamento sustituto, démelo. Y gracias a Dios sirvió, porque esa impotencia de los padres a veces parece ser un sufrimiento más grande que el que nuestros propios hijos tienen. Cuando vemos a Jesús sacando a esta niña y a su madre de estas aflicciones, de nuevo tenemos que concluir, no es un Jesús arrogante que dio migajas, es un Jesús maravilloso y misericordioso que otorgó el regalo más grande que esta mujer deseaba. Espero que bajo esta explicación les ayude por lo menos a interpretar mejor este pasaje. Amén. Rápidamente, apliquemos este pasaje. Ayúdame, Luis. La primera aplicación que quiero traer es la aplicación de hijos. Hemos de glorificar a Dios, ya que en nuestro estado de pecado, adivinen qué éramos, como perros. Éramos como perros, estar como aquel hombre Mefiboset, ¿se recuerdan? Que David dijo, ¿hay algún miembro de la casa de Saúl al que yo todavía le pueda hacer misericordia? Y hubo un hombre que dijo, sí, hay un hijo de Jonatán que habita en Lodebar. ¿Dónde era eso? A ver, pero estaba lejos, me imagino. Hasta allá en Lodebar, tráiganlo. Y viene Mefiboset y se para delante del rey y dice, ¿quién soy yo para que el rey me favorezca si yo soy como un perro muerto? Eso éramos nosotros en nuestro pecado. Y ahora somos hijos. Hijos. De estar fuera de la casa del rey, ahora estamos en la casa del rey, comiendo a su mesa. Todos los domingos, ese pedacito de pan y esa copita de jugo de uva que ustedes reciben es simbólica. Pero es como que el rey les llamara y les dijera, a todos ustedes, siéntense a mi mesa. Juan Calvino lo ponía muy bien. Es como que el pueblo de Dios todos los domingos suba a la mesa del rey y coma con él. Ya no somos perros, somos hijos que comen a la mesa del rey. Otra aplicación importante que tenemos que encontrar es la fe en personas inesperadas. En los lugares en donde menos nos imaginemos, la fe puede estar presente. Nadie podría imaginar que una pagana tuviese una fe tan ferviente en el Señor y una actitud tan reverente como la que tuvo esta mujer cananea. Los discípulos nunca se lo imaginaron. Esto nos conecta de nuevo ¿con qué? Con la evangelización, otra vez, tal como los discípulos de Jesús no lo imaginaron en aquella tierra pagana. Nosotros tal vez no nos imaginamos que en tales lugares haya tal necesidad del evangelio y que haya gente lista para recibir el evangelio. No se cierren a la posibilidad de que en el lugar de trabajo, en su lugar de estudios, en ciertos lugares en donde ustedes frecuentan, en lugares donde uno menos se lo imagina, hundida la gente en los lugares donde uno dice, aquí ¿qué quieren saber de Jesús? Nada, aquí solo quieren saber de cerveza y esto y lo otro. Allí les puedo asegurar que hay gente con fe. No nos cansemos de testificar, evangelizar y discipular. J.C. Riley escribía, ayúdame Luis, dice, este pasaje debería enseñarnos
¿Qué es la gracia? No el lugar. Lo que hace lo que hace creyentes a las personas. Rápidamente, otra aplicación que creo yo es importante: la aflicción y la bendición. Algunas veces la aflicción resulta en una gran bendición para la gente. Las aflicciones, como la de esta mujer cananea, pueden ser circunstancias providencialmente permitidas por el Señor para empujar a una persona a los pies de Cristo. No hemos de temer a las aflicciones, porque decía el salmista, Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pueda que las aflicciones y las tribulaciones te recuerden que debes permanecer cerca del Señor, quien es el único que puede liberarte de estas aflicciones. Tus aflicciones no necesariamente son malas. Tus aflicciones pueden ser una bendición, pueden ser un empujón para recordarte que no te debes alejar de los pies de Cristo. Podemos ver que fue bueno que la mujer tuviese tremenda aflicción, la mujer cananea, lo cual ella no padecía en su propia carne, pero como ya dijimos, una gran impotencia que ella sufría. El salmista escribe en el Salmo 119, verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Claro que la mujer aprendió del Salvador y sus mandamientos. Asimismo, no puede pasar, asimismo, no puede dejarnos de pasar a nosotros que estas humillaciones, estas tribulaciones que podamos sufrir, nos recuerden que son para aprender los estatutos del Señor, que sea la tribulación que padezcamos, sea para aprender los estatutos del Señor. Dice Riley, escribe en términos paradójicos, la salud es algo bueno, pero la enfermedad es mucho mejor si nos guía hacia Dios. La prosperidad es una gran misericordia, pero la adversidad es más grande si nos trae a Cristo. Qué paradoja, pero es cierto. Por último, apliquemos esto en cuanto a la perseverancia en la súplica al Señor. Aunque nuestras súplicas, como bien les dije, nuestra fe no va a forzar a Dios para que actúe, el rogar constantemente a Él es glorificarle, porque le reconocemos como el único que nos puede responder. Esto es un don maravilloso porque es un gran consuelo que yo haya estado pidiendo durante tanto tiempo tal cosa y de repente Dios me lo conceda. Qué maravilloso. Primero, cuando Dios concede nuestras peticiones, aprendemos algo: que nuestras súplicas estuvieron alineadas con su voluntad y por lo tanto nos afirma nuestra madurez a entender que conocemos un poco mejor su voluntad. Si Dios me concedió lo que le pedí, es porque estaba en su voluntad. Entonces estoy conociendo mejor su voluntad, estoy madurando como cristiano. Segundo, si Dios concede nuestras peticiones, fortalece nuestra fe, recordándonos que tenemos un Padre que nos oye y que nos ama, y no un ídolo que pueda que tenga oídos, boca, nariz, pero que no escucha. Aunque la respuesta a nuestras súplicas tardase en llegar, recordemos lo que dice el proverbio. Proverbios 13, verso 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Tal como lo experimentó la mujer cananea, asimismo, mis hermanos, se han concedido los deseos que ustedes tienen en su corazón. Aquellos que con ferviente fe, con una constante súplica y muy importante, una reverencia delante del Señor constantemente, les animo a que oremos y no desmayemos. Amén. Pongámonos de pie.